Doctor Andrés Espinosa Femper, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, y un saludo a usted y a los oyentes de La Hora la Verdad. ¿Cuánto costó Bioenergy? Pues los cálculos finales indican que Bioenergy costó 750 millones de dólares. 750 millones de dólares. Eso es un platal. Y uno supone que una inversión de 750 millones de dólares está bien planeada. Y que el planeamiento indica qué pasa una vez que la empresa esté lista y empiece a producir. ¿Quién le va a comprar? ¿A qué precios le va a comprar? Y si es viable y rentable eso. Supone uno, ¿no, doctor Espinosa? Así es. Posiblemente, digamos, en las primeras de cambio, Ecopetrol pues tomó decisiones que no fueron las más sabias en el proceso de planeamiento y ejecución de la obra que se inició hace unos 10 años. Tal vez el principal error fue haber contratado inicialmente a una compañía española que no tenía experiencia en la manufactura, en la fabricación de etanol, sino en biodiesel, que es un biocombustible, pero es totalmente distinto al etanol, que está fundamentado en este caso en la caña de azúcar, y por supuesto en España no hay caña de azúcar. Eso por un lado. Por otro, tal vez hubo un descalce, un desfase de tiempos entre la producción agrícola, la zafra azucarera y la puesta en funcionamiento de la planta de Bioenergy. Y hubo una serie de demoras que al final pues lo que hicieron es que se triplicara o se cuadruplicara el valor final de la inversión que hizo Ecopetrol y sus socios en Bioenergy. Bueno, pero finalmente la planta quedó hecha. Y entonces probablemente no sea rentable para todo el capital que se invirtió. Es que 750 millones de dólares son mucho dinero, pero mucho dinero. Pero la pregunta es, ¿no puede llegar a punto de equilibrio? ¿No puede producir de manera que de aquí en adelante siga produciendo unas utilidades así sean modestas con respecto al valor del capital invertido? Le respondo de dos formas, Fernando. Según Ecopetrol, en las circunstancias de la inversión total de 750 millones de dólares, no era posible. Y por eso primero le solicitó a la superintendencia la reorganización de la empresa y luego, al no llegar a un acuerdo con los acreedores, solicitó su liquidación. Eso sobre la base de la inversión total ya mencionada. Sin embargo, se abrió una ventana, y esa es la segunda parte de la respuesta, con el nombramiento, con la designación como liquidador por parte de la superintendencia del exministro de Agricultura, Rubén Darío Risarralde, porque el exministro Risarralde ve con toda razón una posibilidad de reactivación de la empresa, pero naturalmente sobre unas condiciones distintas. Fernando, es que definitivamente Bioenergy era una empresa de agroindustria manejada por petroleros y debe ser una compañía agroindustrial manejada por agroindustriales, por empresarios que conozcan el agro y por supuesto conozcan de etanol. Y al quitarle de alguna forma la carga de profundidad de esa deuda que tenía y reestructurarla por parte del liquidador, si es posible, con los acreedores actuales, podría darse una situación de reactivación de Bioenergy. Póngame atención a lo siguiente, Fernando. El exministro Risarralde consiguió que la superintendencia le diera un espacio de 4 meses, o sea, hasta finales de octubre y principios de noviembre, para presentar un plan de reactivación que incluye algo que ya se logró, según informaciones de prensa, una reducción de 40.000 millones de pesos en los costos. Claro, porque los ejecutivos, los funcionarios que están trabajando allí, ya no trabajan para una empresa de Ecopetrol, no, trabajan para una agroindustria y eso tiene realmente una estructura operativa y administrativa totalmente distinta, primero. En segundo lugar, se ha identificado que se requieren cerca de 40.000 millones de pesos de capital fresco para poner a funcionar la planta, por un lado, que está en muy buenas condiciones, es el estado del arte, es la más moderna de Colombia, es la más grande de Colombia, produciría inclusive hasta 500.000 litros de etanol diario, por un lado, y por el otro, esos créditos pueden ser avalados con lo que generaría una producción adicional de la zafra azucarera, que podría estar alrededor de los 130.000 millones de pesos. Entonces el proyecto puede ser viable. Naturalmente que
con la teoría mocusiana de todos ponen, pero todos ganan. ¿Qué quiere decir esto? Que los acreedores tienen que sentarse con el liquidador, cada quien poner su parte, el Estado tiene que avalar ese proceso y podríamos tener la agroindustria más importante de la Orinoquia colombiana funcionando posiblemente a finales de este año. Esa sería una buena noticia y yo personalmente le apostaría a eso, Fernando. ¿Cuántas hectáreas de caña de azúcar están sembradas para servirle a Bioenergy? Están sembradas en caña de azúcar cerca de 20.000 hectáreas. De esas parece que se requeriría reemplazar unas 6.000 hectáreas que tal vez han estado en mal estado porque no ha habido, digamos, el cuidado correspondiente en todo este proceso de liquidación y pues obviamente la superintendencia pues está en un proceso distinto, pero ese proceso se inicia con la llegada del liquidador, repito, que más bien es el reactivador de Bioenergy, esa posibilidad existe. Entonces con estos recursos frescos de capital nuevo se podrían, digamos, redondear las 20.000 hectáreas, se favorecería a los empresarios agrícolas que ya están en la región, que hacen parte de la Orinoquia, que están reclamando, por favor, cuiden estos 1.200 empleos que dependen de Bioenergy. Esta es la empresa agroindustrial más importante de la Orinoquia, vale la pena apostar por ella y creo que se podría hacer naturalmente, como digo, si todos ponen su grano de arena para salvar esta empresa. ¿Se sabe quiénes son los propietarios de esas 20.000 hectáreas sembradas de caña? Si es Ecopetrol o si son empresarios agrícolas independientes. No es Ecopetrol. Ecopetrol contrató primero con empresarios agrícolas de la región los cultivos y luego pues con un ingenio del Valle del Cauca la asesoría correspondiente para poder tener una producción en las condiciones de competitividad que permite el llano, que son por cierto distintas a las del Valle del Cauca, pero estamos hablando de agricultores de carne y hueso los que dependen de este proyecto. Que obviamente no tienen nada que hacer con su caña si falla Bioenergy, porque supongo pues que no le montarán un ingenio a 20.000 hectáreas de caña, que pues es una cantidad importante, pero que no soporta la construcción de una fábrica de azúcar. No, definitivamente el proyecto de Bioenergy tiene, digamos, otros efectos positivos colaterales. Para comenzar, la producción de vinazas y de cachaza que permiten mejorar los suelos de la región como fertilizante, por un lado. Por otro lado, también puede participar de manera trascendental en la cogeneración de energía, como lo hacen los ingenios en el Valle del Cauca, y puede generar hasta 43 megavatios y de esos puede exportar el sistema integrado de energía nacional cerca de 20 o 23 megavatios. Entonces, no solamente el proyecto sería, en este caso Bioenergy, sería autosuficiente en materia energética, sino que le exportaría, entre comillas, al sistema integrado de energía nacional. O sea, es algo muy positivo para la región. Esto no se puede pasar la hoja y simplemente decir fue algo histórico, pero no puede ser convertido en un elefante blanco, sino todo lo contrario. Yo creo que vale la pena, Fernando, apostarle a la recuperación de Bioenergy, como piensa hacerlo el liquidador, el exministro Lizarralde. Bueno, pues ojalá sea así, y no pueden decir que se trata de un negocio que en Colombia es completamente desconocido, porque cuántas plantas de etanol hay en el Valle del Cauca, que están produciendo y produciendo bien, que no tienen ningún problema, que no se están quebrando, están muy bien. Así es, el negocio de los biocombustibles realmente empezó con la promulgación de la ley 693 del año 2001 durante la administración del presidente Andrés Pastrana. Y realmente los padres de los biocombustibles en Colombia podrían ser tres personas que vale la pena recordar. Amílcar Acosta, que estaba, si mal no estoy, en el Congreso, está Jorge Vendec y Jorge Cárdenas. Estos tres personajes le han apostado a los biocombustibles con tesón y con razón, por una razón muy sencilla, es que hoy día no se concibe la agricultura si no es una agricultura verde y sostenible, y los biocombustibles, Fernando, contribuyen a combatir los gases de efecto invernadero hasta en un 76% por encima de la gasolina corriente. Este es un proyecto que vale la pena. Naturalmente la experiencia que tenemos en Colombia es casi de unos 15 años, como ha sido exitosamente desarrollada por parte de los empresarios del Valle Geográfico del Valle del Cauca.
Por eso, de manera que no se trata de una industria desconocida en Colombia, existe la tecnología, se sabe cómo es, se conocen sus costos, todo se conoce la cantidad de caña de azúcar que es indispensable para mantener la planta. Uno no sabe cómo, con tanta experiencia en mano y con un comprador obligado que es Ecopetrol, se pueda quebrar Bioenergy. No entiende uno, doctor Espinosa. Sí, tal vez la única explicación es que los sobrecostos y las demoras en su puesta a punto se tradujeron en un costo de inversión sumamente alto que no era amortizable. Realmente era muy difícil hacerla rentable con una carga inicial de 750 millones de dólares cuando las plantas de etanol del Valle del Cauca valen una tercera o una quinta parte de ese valor. Claro, son más pequeñas, pero igual, de todas maneras, aquí los sobrecostos hacen que Bioenergy, sobre una base de capital de 750 millones de dólares, no sea rentable. Sin embargo, como las reglas de juego de liquidación son distintas, entonces ahora literalmente los nuevos propietarios son los acreedores. Aquí están, por supuesto, los proveedores, los empleados, por supuesto los bancos, que tienen una participación importante, que han demostrado flexibilidad para naturalmente financiar sus deudas y hacerse partícipes en la parte inicial de este proyecto. ¿Para qué? Para que Bioenergy sea puesta a punto y el día de mañana pueda ser atractiva para inversionistas locales o extranjeros que realmente le permitan sanear la totalidad del proyecto y ponerla a funcionar. Entonces yo diría que era difícil para Bioenergy ser rentable desde el punto de vista operacional con esa carga, pero con la nueva circunstancia y amparado pues en las leyes colombianas, Bioenergy sí tiene futuro y vale la pena apostarle a ese futuro, Fernando. Claro, los acreedores tienen que saber que perdieron. Lo que pasa es que no es lo mismo perder el 100% que perder un 40, un 50, un 30%, no lo sé. Y uno se pregunta por qué esos sobrecostos se produjeron. ¿Por qué la planeación fue tan mala? ¿Por qué fue tan equivocada? ¿Por qué la ejecución fue deficiente? ¿Eso se ha investigado? ¿Alguien ha mirado eso? Sí, yo creo que las autoridades de control están examinando ese asunto porque obviamente estamos hablando de alguna manera de recursos públicos porque pues Ecopetrol al fin y al cabo es una empresa comercial y del orden estatal, entonces pues eso le compete a las autoridades de control. Pero ese es un tema que está en esa instancia y a mi juicio hay que dejarlo allí. Aquí se abre un nuevo capítulo para Bioenergy, se abre un nuevo capítulo para la Altillanura, para la Orinoquia, porque este sería, repito, un ancla, sería un polo de desarrollo para la región, sumamente importante. Entonces yo creo que no deberíamos, a mi juicio, enredarnos con las cosas del pasado que evidentemente hay que investigarlas, hay que sopesarlas y hay que tomar las determinaciones que determinen precisamente las autoridades de control, pero eso no debe distraer, a mi juicio, al liquidador, al exministro Lizarralde, para conseguir las mejores condiciones, reestructuración de pasivos, por supuesto reducción de costos operativos, terminación o ampliación de la frontera agrícola de la zafra azucarera y por supuesto puesta a punto de la planta para que pueda ser una realidad y aporte no solamente etanol para el mercado nacional, sino también energía, cogeneración de energía para el sistema integrado de energía en Colombia. Bueno, uno se pregunta, para terminar, si con 20.000 hectáreas de caña sería suficiente para un Bioenergy en plena producción o si sería una frontera agrícola superior la necesaria o la posible para atender a Bioenergy, porque pues ese es otro tema, ¿no? Sí, eso lo estudiaron en su momento pues los funcionarios que manejaban a Bioenergy y la verdad pues lo más fácil sería crecer el área productiva para el cultivo de caña de azúcar. Lo más difícil es poner la planta realmente no solamente costó mucho dinero, sino que realmente en materia de ingeniería es de alto calibre la inversión que se hizo, entonces pues la planta es irrepetible. Ya la parte difícil se hizo, la parte más fácil, si realmente se requiere más área, pues la verdad, en la Orinoquia hay 3 millones de hectáreas disponibles de tierra y en la zona
alrededor donde está, entre Puerto López y Puerto Gaitán, pues hay tierra disponible que podría servir en caso de que fuera necesario. Esa no debería ser la preocupación, porque lo que se ha hablado es de 6.000 hectáreas, pero que ya estuvieron sembradas, que es necesario recuperar, y eso se hace realmente en pocos meses, esperando pues la zafra productiva, porque la diferencia entre el Valle del Cauca, que no tiene zafra, se produce todo el año, en la altillanura, en la Orinoquia, pues sí hay zafra, como ocurre en casi todas partes del mundo. Pero esa parte no debería preocupar. Yo creo que lo esencial sería hacer un acuerdo con los acreedores, reducir los costos como se ha hecho, plantearle unas condiciones que la superintendencia considere que son razonables para pasar de la liquidación a la reactivación y poner a punto la planta y por supuesto la parte agronómica para que pueda contribuir hasta con 500.000 litros diarios de producción con la oxigenación, con el Programa Nacional de Oxigenación de la Gasolina en Colombia. Pues vamos a las cosas, hay que salvar a Bioenergy, eso implica una pérdida, pero pues la pérdida puede ser muy superior si se deja naufragar el proyecto. Y sería una pérdida para muchos, sería una pérdida para todos. Doctor Andrés Espinosa Fémbar, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Gracias, Fernando, y esperamos que así sea. Un saludo a todos. Bueno, queridos amigos, ¿por qué lo que iba a costar 300 millones costó 700? Pues nadie lo sabe. Pero ya costó 700, ya ese es un hecho, costó 700. Los que financiaron o se equivocaron o hicieron mal los estudios, Ecopetrol, que la diseñó y que la ejecutó, hizo mal los estudios o hizo mal la ejecución, ese es un hecho. La conclusión es que hay que salvar a Bioenergy con unas pérdidas. No puede soportar una carga de 700 y tantos millones de dólares de costo, sino que soportará una carga de X, de lo que sea capaz de soportar, pero hay que salvar a Bioenergy. Andrés Espinosa Fémbar estaba con nosotros en la hora de la verdad.